Bueno, vamos a seguir viendo los árboles de esta exposición de Oporto y ya tenemos aquí un nuevo árbol que es un sojín. Ahí lo veis, el pequeño tamaño de este árbol, este arbusto. Y al lado vemos aquí una composición de una granada, varias granadas, una de ellas abiertas, que sirven como adorno a este conjunto, a este nuevo árbol que es un granado, un Punica granatum. Ahí veis, vamos a ver la madera muerta de este árbol. Ahí veis el tronco que está adosado a este granado, que ahora, como estamos en otoño, ya sus hojas se tornan amarillas y pronto caerán. Aquí tenemos una cercova. Y un junípero xamoles. Es el tamaño bastante reducido de este árbol y su planta de acento. Ahora ya uno de los árboles de mayor tamaño de esta exposición, también muy espectacular, y es un ejemplar de Taxus cuspidata, un tejo japonés. Ahí veis el tamaño que tiene este árbol comparado con el árbol que está a su lado. Vamos a ver el tronco y la copa más de cerca. Ahí podéis ver la madera y los huecos, los surus que existen en este ejemplar. Vamos a colocarnos en la parte central del tronco, donde se pueden distinguir las venas vivas, que son estas de color más oscuro, adosadas a la madera muerta. Vamos a ver desde la parte de abajo. Ahí veis la visión del interior de la copa de este tejo japonés. Vamos a seguir viendo la exposición, otra planta de acento. Y ya un arce, como podéis ver, ya no tiene sus hojas, ya está desnudo. Aquí tenemos el tronco en la base y la copa. Ya se pueden ver los brotes de las futuras hojas. Vamos a seguir, y aquí vemos un junípero sobre una roca. Ahí está adosada en uno de los huecos la roca, este ejemplar de junípero. Ya nos vamos a girar. Aquí tenemos un árbol que no tiene nombre, pero parece una trepadora por la consistencia de su tronco. Diría una parra virgen, aunque no tiene letrero, esa es la idea. Bueno, y aquí veis, vamos a abrir un poco el plano, este ejemplar de bugambilla, de un tamaño considerable. Es un ejemplar de mayor grosor en tronco de toda la exposición. Ahí veis, fijaros mi mano, y podéis ver el diámetro que tiene la base de este tronco. Fijaros, ya os lo digo, diámetro del tronco, que yo a simple vista deben ser unos 70 centímetros de diámetro, el del tronco en su base de esta bugambilla.
tenemos un diminuto junípero. Ahí tenéis. Más plantas de acento. Y un buso. Se pueden ver en alguna de sus partes lo que van a ser las flores. Es un árbol pequeño, pero también de una gran belleza y una estructura bastante adecuada. Aquí tenemos un ficus, árbol que se utiliza bastante para bonsái. La base del ficus y el árbol. Más usamos plantas de acento, de acompañamiento, y un pequeño olivo. Ahí tenemos este olivo, una base del tronco de un buen tamaño. Seguimos en la segunda sala de esta exposición de Oporto. Vamos a ver una vista general. También hay mercadillo y el puesto de Carlos Brandau, que ya os lo mostré al principio, y el puesto de venta de la tienda de Team Bonsai, al cual le haremos una entrevista un poquito más tarde y mostraremos su puesto. Vamos ya a empezar el recorrido por esta segunda sala de la exposición de Oporto. El primer árbol que vemos es un ejemplar de olivo, oliveira, muy curioso, pues tiene un tronco como de 2 cuartas, pero de un grosor espectacular. Fijaros el tamaño del tronco y los huecos que se pueden ver en él. ¿Veis? Vamos a seguir viendo plantas de acompañamiento y más árboles. Aquí vemos un nuevo árbol con bastante madera muerta, un Rosmarius officialis, romero para que nos entendamos. Fijaros el tamaño de este árbol y, como es peculiar en estos árboles, la madera muerta. Ahí tenemos la madera muerta y podéis ver la parte viva del árbol, que es la zona más oscura. Vuelvo a repetir que quedé sorprendido gratamente por la calidad y la cantidad de árboles que se exponen en Oporto. Bueno, y aquí tenemos un mirto arrayán, el mirto común, que se encuentra en muchos bosques de Galicia y en Portugal. Fijaros la madera muerta de este árbol, una madera muy dura, y la extensión de la copa del árbol y su tronco. Ahí veis, como os digo, esta madera, que si la tenéis que trabajar, es una madera muy dura, muy resistente este árbol que da unas flores muy aromáticas y que sus hojas se utilizan también en la condimentación, sobre todo de las brasas en los asados. No comerla directamente porque es venenosa. Ahí tenemos el cartelito del mirtus. Ya seguimos hacia un nuevo árbol, un rododendro, y vamos a seguir viendo un nuevo junípero, un name. Ahí tenéis este name de junípero.
un suiseki. En esta exposición se ven pocos, pero alguno hay. El único ejemplar de esta exposición de Carmona, los árboles asiáticos bastante delicados. Ahí veis la rugosidad característica en estos árboles. En la corteza, aquí vemos un sari y el brillo característico de la hoja de la Carmona. Se pueden distinguir ahí flores pequeñitas. Ahí veis en las puntitas, esas son las flores de la Carmona. Son unas flores muy pequeñas, blancas. Pero os digo, es un arbusto bastante delicado, ¿eh? Vamos a seguir viendo otro ficus, Ficus retusa, que se está viendo últimamente mucho en las colecciones de los aficionados al bonsái, sobre todo aficionados principiantes. Y aquí vemos un arce ya con la coloración típica de otoño, con el cambio de color de las hojas, con las tonalidades amarillas, verdes y rojas. Le acompaña una raíz en apoyo sobre la tabla de exposición. Y aquí veis otro también de los árboles de gran tamaño de esta exposición de Oporto, también con unos suros impresionantes, madera muerta muy bien cuidada. Fijaros el musgo que está en la superficie de la maceta y la madera muerta de este árbol, que tiene la copa con el estilo triangular perfecto en un árbol modelado para bonsái. Vamos a ver la parte interior de la copa. Ya veis las ramas todas niveladas, perfecto en ejecución de estilo y de mantenimiento. Bueno, curioso esta planta de acento, ubicada en una raíz retorcida. Aquí tenemos un olmo, un olmero carminifolia, también con un nevari considerable, un nevari de gran diámetro. Y ahí podemos ver la cadama en la superficie de la maceta. Ahí vemos el árbol en toda su extensión. Y vamos a continuar ya casi en la recta final de la exposición. Y ahora vemos un Dispirus kaki, el frutal de frutas parecidas a los tomates, el kaki. Lo podemos ver aquí en bonsái. Ahora, como ya veis, está despojado de las hojas. Estamos ya en una época otoñal y al ser un árbol de hoja caduca, carece en estos momentos de las hojas. Aquí vemos esta composición de suseki con arce a su lado, a dos niveles, el suseki a la izquierda y un arce ya también con la coloración otoñal, característica. Los arces sabéis que cambian en color en otoño. Y ya vamos a ver otro granado, este con fruto en su copa. Vamos a ver más de cerca el árbol. Vemos muchas raíces aéreas. Fijaros la cantidad de raíces aéreas que tiene este árbol y su fruto. Vamos a seguir viendo los árboles de la exposición. Fijaros este, qué tamaño tiene en altura y una composición de madera y verde muy acorde. Vamos a ver este árbol un poquito más de cerca, en toda su extensión, y es un junípero. Vamos a ver la vena viva
Vamos a verla más de cerca. Ahí si veis, desde la base, la corteza más rojiza es la yema viva que está adosada a esta raíz. Ahí la veis. Un árbol que tiene más de 1,5 metros y cómo se agarra la madera muerta en la parte verde de este junípero. Vamos a seguir viendo los curiosos cusanomos. En cada exposición la originalidad destaca viendo nuevas variedades de plantas de acento que acompañan a los árboles de mayor tamaño. Ahí tenemos otro junípero. Vemos aquí se puede ver la avena viva, esta avena de color rojizo, adosada a la madera muerta, con 2 yings, uno a cada lado, uno en la parte baja y otro en la parte media del tronco. Aquí tenemos un Arce palmatum, multitronco, muy apreciado en el Japón los árboles de varios troncos, como este arce. Vamos a ver un poquito más de cerca el árbol y la tonalidad de las hojas. Ahí tenéis toda la extensión de la copa y, como os decía, parte de un único tronco y vamos a ver, ahí si distinguís entre sombras, las ramas, los troncos, los varios troncos que tiene este árbol. Ya estamos casi terminando esta parte del reportaje sobre los árboles. Ahí tenéis un guerrero japonés y una sabina. Vamos a ver la madera muerta de la sabina. Y vamos a seguir viendo cusanomos y esta curiosa composición de 2 maderas y un dinosaurio sobre la misma. Y el árbol la variedad de árbol más antigua que existe en la Tierra, que no es otra que el Ginkgo biloba. Fijaros, no es común ver gingos de este tamaño en las exposiciones, pero en esta sí que podemos ver un ejemplar. Vamos a verlo más de cerca. También tiene un tronco considerable. Sabéis que los gingos tienen un crecimiento muy lento. Son árboles de un crecimiento muy lento, pero árboles muy resistentes, sobre todo a la contaminación. Es un árbol ideal para las ciudades. Se ven muy pocos, Y ya un Eleganus. Aquí tenemos un Eleganus con su maceta azul y sus flores, que las podéis distinguir. Y vamos a ver ya casi finalizando esta parte de reportaje de árboles. Este sobreiro, Quercus suber, o también llamado alcornoque. Ahí lo tenéis. Vamos a ver el uru que tiene en la base del nevari, fijaros. Esto es común en la naturaleza y lo vemos aquí reflejado en este ejemplar de alcornoque. Ahí tenemos el uru. Vamos a ver un poco el interior de la copa del alcornoque y la característica hoja dentada. Y ya vemos la corteza, que si sabéis o si no lo sabéis, es de donde se extrae el corcho que se utiliza para aislante o para tapar las botellas.